la agudeza visual y lo que influye o los factores que afectan esa agudeza visual. Entonces, muchachos, ustedes seguramente habrán visto en sus cartas de agudeza visual, en la división lejana, en la división próxima, que para varias medidas existen diferentes anotaciones. El decimal, el NR en pies, el NR en metros, el MAR, el mínimo ángulo de resolución, y LOCMAR. Pues básicamente todo eso sale del mismo dato o de la misma medida y digamos, a raíz de hacer una operación matemática simple. 20 sobre 20, que es una división, me va a dar el valor en decimal siempre. Ese valor en decimal va a ser siempre igual al valor en MAR o al decimal. El NL, pues pasamos pies a metros, pues todos sabemos que cada 20 pies equivale a 6 metros. Y el logaritmo en base 10 del MAR es coger ese 1 y en la calculadora pues, también lo podríamos hacer manual, tendríamos que hacer el ejercicio matemático y trigonométrico para sacar el logaritmo de un número, pero pues sabiendo que tenemos las herramientas a la mano, pues el logaritmo en base 10 en la calculadora de 1 me va a dar 0. Y eso básicamente lo podemos hacer o sacar de unos datos sencillos como este. La agudeza visual, todos sabemos que es la distancia de ubicación de la carta, es decir, arriba siempre va a estar la distancia a la que está ubicada la carta y abajo el tamaño de esa carta para la distancia que estamos ubicados. Entonces, por ejemplo, 20 sobre 20 en términos prácticos y traduciendo eso a qué significaría, pues es básicamente que a 20 pies el paciente ve lo que debería ver a 20 pies. Por eso se considera como el valor normal, el valor de referencia, es decir, a una distancia de 6 metros, el paciente está viendo lo que debería ver a 6 metros. Ya de para arriba, pues obviamente va a cambiar. Si yo a 20 pies veo lo que debería estar viendo a 40 pies, pues obviamente mi agudeza visual es mala, porque yo tengo que ver algo más cercano, o lo estoy viendo algo más cercano, algo que debería ver más lejos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Este 6 sobre 12 o 20 sobre 40, pues básicamente es la distancia de la carta del sujeto, el cálculo del tamaño del prototipo que nosotros ya trabajamos, hicimos y modificamos durante todo este tiempo cuando aprendimos a sacar de acuerdo a el valor de la radianes, que pasábamos de grados a radianes para poder sacar el dato de la agudeza visual fina. Igual, yo les voy a pasar, así como les pasé el PDF de agudeza visual resumido, les voy a pasar ya un texto un poco más completo, pero también está muy claro y muy sencillo, por si ustedes llegaran a tener un poco más de dudas acerca de esto, ahí pueden resolver cada uno de los ítems, lo pueden buscar y lo pueden referenciar ahí. ¿Listo? Entonces, ¿el MAR qué es? Ángulo mínimo de resolución, que también ya lo vimos. Pues, ¿cómo se obtiene el MAR? 1 sobre la agudeza visual en decimal, siendo 1 la constante y la agudeza visual decimal, pues ya sabemos de dónde sale. ¿De dónde? De dividir el denominador sobre la distancia de trabajo o la distancia del tamaño del prototipo. Entonces, MAR es denominador es Snellen sobre el numerador es Snellen. Ahora de pronto hacemos unos ejercicios chiquitos de eso para que no nos detengamos en esto, porque eso creo que ya lo hemos trabajado. Esto yo creo que sí lo dejo acá porque eso es importante, creo, con respecto a lo que he visto yo en la práctica de ustedes, y es de pronto la confusión que hay cuando yo llego por debajo del 0,0, que debajo del 0,0 los valores son negativos cuando estamos hablando en logMAR. Por eso un MAR menor a 1 logMAR será negativo y un MAR mayor a 1 logMAR será positivo. Los valores que nosotros encontramos en la carta de agudeza visual, vamos a rayar acá un poco. Entonces, hagámoslo con el 20-20, que es el más sencillo. Si yo tengo 20-20, esto me da 1, logaritmo este es el decimal, logaritmo de 1 me va a dar 0. Por eso, el 20-20 en Snellen, en logMAR equivale a 0,0. De aquí para arriba, es decir, 2022, 2025, 2030, 2040, 2050 y así sucesivamente, los valores que ustedes van a encontrar 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y así sucesivamente. A estos valores siempre van a ser positivos. Por eso aquí yo lo que hago es que sumarle los errores que el paciente tiene
cuando llega a una línea para que el valor me dé ¿qué? 0,12 en el caso tal de que hubiera tenido un solo error, o 0,14 en caso tal de que haya tenido dos errores, y así sucesivamente. Pero si mi paciente lo que tiene es una agudeza visual por debajo del 20-20, o sea, por debajo o menor a 1, pongamos el 20-15, esto ya no me va a dar 1, sino que me va a dar un valor completamente diferente. El logaritmo de esto yo no lo puedo colocar acá como 0,1 negativo, sino que aquí positivo, sino que aquí va a ser negativo. Entonces, ¿esto qué me va a indicar? Que la agudeza visual del paciente es mejor de lo esperado, a lo que muchos llaman como hiperagudeza visual. Yo puedo tener un 20-15, claro, ¿eso es malo? No, bajo ningún concepto. Entre mejor agudeza visual tenga yo, es mucho mejor. Pero a la hora de hacer los cálculos en los errores del paciente, yo no los puedo sumar, porque si usted los suma, si aquí tiene dos errores en esta línea, supongamos que el paciente llegó a la del 0,1 y tuvo dos errores, y yo se la sumo, ¿cuánto me daría? Menos 0,14. O sea, la agudeza visual de menos 0,14, ¿hasta dónde va? ¿Para abajo o para arriba? Para abajo, ¿cierto? Porque aquí, ¿qué sigue? 0,2. O sea, 0,14 está más cerca de 0,2, que es una agudeza visual todavía mucho mejor, que es el 20-10. Entonces no tiene lógica que mi paciente, habiendo llegado a esta línea y teniendo dos errores, me quede en 0,14. Entonces, como yo sé que todavía hay muchos que nos enredamos en el grupo haciendo sumas algebraicas, pues cuando usted vaya a hacer el cálculo de los errores acá en valores por debajo del 0,0, o sea, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, pues no lo sume, sino que lo resta. Si aquí tuvo dos errores, le resta el 0,1, ¿cuánto me queda? Menos 0,06. Que este valor es más cercano a 0,0 que el de arriba que al de abajo. ¿Estamos claros? Es eso, para que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque en el primer ejercicio que hicimos de agudeza visual, vi varios casos en los que, tomando la agudeza visual a sus compañeros, cuando tenían agudeza visual por debajo acá, les sumaban los errores y no me puede quedar bien ese resultado. Es decir, si a mí me llega un paciente que usted me diga 0,14, yo lo que voy a asumir es que el paciente le llegó a la línea de 0,2 y tuvo 3 errores, porque está hacia abajo. Y usted me querría decir era que el paciente llegó a la línea de 0,1 y tuvo 2 errores. Y si tuvo 2 errores, la agudeza visual tiene que quedar más hacia arriba que hacia abajo. ¿Listo? Ahora, si saben sumar algebraicamente, es decir, con signos, pues no hay problema. Se hace la operación, ahí les tiene que dar una resta, ¿cierto? Para que no haya dudas con eso. Muy bien. Esta tablita pues resume un poquito y ya está calculado todo como para que no tengan que hacer el ejercicio en la calculadora desde el 2010 hasta el 20,400. Entonces, el 2015 en decimal es 1.33, en minutos de arco 0.75, por eso el logma, como ustedes ven acá, es negativo. Y en la medida en que empiece a subir por encima del 20-20, del 25-20, es positivo, va teniendo estos valores. Ahí ya está calculado, simplemente ahí lo que ustedes hacen es mirar. Yo también les he dicho a ustedes que en las cartas de agudeza visual que ustedes tienen de visión próxima, en la primera página de esa carta están todas las conversiones de todas las agudezas visuales para que lo tengamos presente. Creo que hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Muy bien. Esto ya lo habíamos hecho aquí en clase y yo creo que ya todos también estamos claros cómo calcular el tamaño de la letra a partir de la agudeza visual que yo quiero saber. Entonces, si yo tengo un 20-100, esto en decimal me da 0,2, lo invierto para sacar el mínimo ángulo de resolución, 100 sobre 20, esto lo paso a grados, una regla de 3 que me da valores en grados. Esos valores en grados los paso a radianes, que también tengo una regla de 3 porque hay una constante, donde un grado equivale a pi sobre 180 radianes. Entonces lo que me dio en grados aquí, yo lo multiplico por pi sobre 180 sobre 1. Ese valor ya en radianes lo multiplico por la distancia a la que yo quiero calcular la carta en milímetros. Ya si es a 3 metros, 3000, si es a 5 metros, 5000, si es a 6 metros, 6000. Ese valor me da un detalle. Ya sabemos que las letras tienen 5 detalles, lo multiplico por 5 y ese es el valor de la letra que me va a dar para el tamaño de la letra que me va a dar para esa agudeza visual. Y aquí pues hacíamos varios ejemplos, dos más. Muy bien.
Estas tres preguntas son muy sencillas y estas siempre están ahí, igual las podemos responder aquí entre todos. Si ubicamos la agudeza visual, la cantidad de agudeza visual de fracciones Nelen a una distancia de 20 pies y el paciente refiere ver hasta la línea del 20-100, ¿qué nos indica este dato? Entonces, con base en lo que acabamos de decir, ¿qué quiere decir eso? Pues primero que tiene una agudeza visual mala, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está viendo más cerca algo que debería estar viendo más lejos, ¿cierto? ¿Qué otra cosa me podríamos sacar de ese dato? Si esto yo lo quisiera pasar a metros, lo podría hacer, ¿cierto? ¿Cuántos serían 100 pies? 3 metros. ¿Cuánto? 20, 6, 30. Pues si 20 pies son 6 metros, ¿cuántos serían 100 pies? 30. 6 por 5, 30, ¿cierto? Entonces serían 30 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que un paciente ve a 6 metros lo que debería ver a 30 metros, o sea, está afectadísima la agudeza visual. Basados en la carta de Snellen situada a una distancia de 20 pies, el paciente refiere ver hasta las letras ubicadas a 100 pies. ¿Cuál es la agudeza visual de la notación logma? ¿Cuál sería el logma? Hagámosla. Pues eso sí toca con la calculadora. ¿Cuánto les da? ¿Ya? ¿Ya hicieron? Bueno, entonces bien les enseño cómo se hace en la calculadora. Ustedes colocan 20 sobre 100. ¿Cuánto da eso? 0,2. Logman, borran ahí. Logman ahí mismo le aparece en paréntesis, coloca 0,2 igual, da 0,69. Ahí les va a dar el negativo siempre en este ejercicio porque lo estamos haciendo ahí derecho. Ya sabemos que como la agudeza visual es por encima de 20-20, pues siempre va a dar en positivo. Y ahí lo acerco, 0,698, o sea, 0,7. Si ustedes miran en su carta de agudeza visual, el 20-100 equivale a 0,7 en logma. Entonces así lo sacan fácilmente para poder saber en la notación logma esa agudeza visual. ¿Cuánto es? Entonces hagamos otro. Por ejemplo, el 20-200 en logma, ¿cuánto sería? Pero acuérdense, ahí da negativo, ahí sería 1, ¿cierto? Que es el máximo que tiene la agudeza visual en las cartas pues, para 3 metros. Hay algunos que tienen hasta 20-800, pero pues ese ya es un 1,7. Entonces ya sabes. Ahora, igual ustedes aquí lo tienen. Mire, el 20-100 que hicimos aquí, el 20-100 en decimal de 0,2, a este fue que le sacamos logma, da 0,7. Que fue que hicimos aquí. El 20, ¿cuánto fue que dijimos? 20-200. 20-200 en logma. Si es de 20-20 para abajo, ahí sí daría negativo. Sí. Si es de 20-20 hacia abajo, da negativo, porque la fracción es mucho mejor la agudeza visual, y eso obviamente en la operación matemática daría negativo. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, cartas para medir la agudeza visual, ya sabemos que existen varias, desde la típica y ya muy común fracción Snellen, agudeza visual Snellen, que ya sabemos que a esto se le llama carta y a cada letra se le llama octotipo, que a una línea, obviamente letras, recibe el nombre de, por supuesto, línea, que existen dos tipos de agudeza visual con respecto al tamaño, a las letras, la angular, ¿sí?
Y la morfoscópica, perdón. La angular es cuando yo separo una letra de todas las líneas, por ejemplo. Eso lo puedo hacer mucho con los proyectores o con las pantallas, que yo le saco de toda la línea que tiene agudeza visual al paciente y ahí aíslo una letra. Le digo, bueno, fíjese en esta y dígame cuál es. Pues yo en la pantalla con el control la puedo aislar, porque la morfoscópica son todas las cartas completas sin aislarle, y dependiendo de la forma que tengan, de figuras, de letras, de números, etc. Cartas, si ustedes incluso se dieron cuenta que para efecto de la sensibilidad al contraste, lo que buscaron, hay muchas cartas que reciben el mismo nombre de sensibilidad al contraste que reciben las de agudeza visual. Entonces, la de Bailey Lobby está también en sensibilidad al contraste, la de Heidi, la de Snellen, ¿sí? La de Mars. ¿Qué características tienen las cartas de agudeza visual? Pues primero, el espacio entre los ortotipos. Recuerden que siempre es fundamental que entre cada letra el espacio que haya sea del mismo tamaño de cada letra para evitar el fenómeno de amontonamiento. El número de caracteres, ya todas las cartas de agudeza visual tienen la misma cantidad de números por línea. Los ortotipos de repetición suelen ser no muy recomendables, sobre todo para los niños, porque acuérdense que los niños son muy hábiles y ellos se aprenden fácilmente en los patrones. Entonces a veces lo dicen más porque se lo aprendieron que porque lo entendieron, y eso nos puede falsear o diagnosticar al paciente. Y la elección del ortotipo pues deja de depender pues, de las características del paciente. Les pregunto, llega a consulta un paciente, como pasó la semana pasada, el martes, ¿sí? Aquí a la clínica, un paciente de 1 año llegó a consulta, porque pues obviamente en pediatría se atienden pacientes incluso desde el nacimiento se pueden atender. Llega 1 año y al estudiante le digo, bueno, tomemos la agudeza visual. ¿Cómo le tomarían ustedes la agudeza visual a ese niño de 1 año? ¿Qué se les ocurre? Paletas de Lea. Pero el niño de 1 año está en capacidad de decirme, eso es una casa. Comparando, Por por ejemplo, ya está la imagen y poniéndole otras imágenes para ver cuál se le parece. Eso se llama test de confrontación. Eso es, por ejemplo, el HOTV, que son las letras HOTV y están en cartillitas así sencillas, HOTV. Uno las pone aquí enfrente de la mesa y al frente uno dice, ¿esta cuál es? Y el niño lo sepa. Pero el 1 año estaría en esa capacidad de hacer esa comparación. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se le tomaría la agudeza a un niño? Porque ustedes van a tener pacientes. Aunque también puede estar la opción que aquí les he conocido, no uno, sino varios egresados de nosotros, que cuando se gradúan me dicen a dónde van a trabajar o donde ponen su óptica. Yo niños no atiendo. ¿Vea ustedes que le llegó una niña para consultar? No, yo niños no atiendo. Pues están capaces, es más, de hecho es mejor que diga eso si no sabe, a que se ponga a atender un niño que sin saber y ahí lo cometa un error. ¿Cómo haríamos entonces? ¿Qué le ocurre? Yo sé que pues ustedes sepan que es bien claro ahí, pero ¿Será que con esa es la de empezar a moverle así un objeto o algo así. bueno, para el lunes de la semana entrante van a leer, porque vamos a hacer un debate aquí en el salón sobre el test de fija, sigue y sostiene. Van a leer cómo es, cómo se hace, para qué se hace, y otro test que se llama test de mirada preferencia.
¿Cuál es la inicial? Son dos test de muchos que se pueden utilizar en pacientes pediátricos para tomar la agudeza visual. Fija, sigue y sostiene es un test que, digamos, es más subjetivo que otra cosa. O sea, me permite evaluar de manera subjetiva si el paciente está viendo, pero no me permite cuantificar cuánto, valga la redundancia. Es decir, si es un 20-40, si es un 20-50, si es un 20-50. El test de mirada preferencial sí lo puede hacer, entonces vamos a buscar. Pero existen otras dos alternativas para tomar agudeza visual en estos pacientes pediátricos. La primera, más subjetiva que objetiva, y tiene que ver con evaluar si el paciente tiene la vía visual íntegra. ¿Y con cuáles? ¿Se acuerdan cuando hacíamos los reflejos fotomotores? ¿Qué pasa en el reflejo fotomotor? Cuando yo pongo luz, ¿qué pasa? ¿Y eso qué implicaciones tiene? O sea, ¿qué significa que un paciente cuando yo le ponga luz, la pupila se contrae? Exacto, entonces está haciendo todo el proceso. Todos sabemos qué es la fototransducción, ¿cierto? ¿Qué es? Cambiar el impulso eléctrico a impulso nervioso. Cuando la luz deja de ser un impulso físico y se convierte en un impulso nervioso, lo que llama transducción, es decir, cambia un fenómeno que es físico, como la luz, y termina siendo un fenómeno nervioso por nuestro sistema neurológico. Pues nada, eso lo van a ver yo creo que ustedes en neuro, pero se lo resumo básicamente en decir, la luz llega a los fotorreceptores, esos fotorreceptores la captan y mediante un proceso químico invierte y cambia esa luz en un potencial nervioso para que el cerebro lo interprete, ¿cierto? Y ver lo que estamos nosotros viendo. Entonces cuando yo le pongo a un paciente luz en la pupila y la pupila reacciona, eso no me dice cuánto está viendo el paciente, pero sí me dice que su vía visual está normal. Es decir, la luz que entra a la retina que la recibe y que llega al cerebro para que se interprete está haciendo todo el camino. De ahí para dar cuánto está viendo no sabemos, pero eso es importante, claro, porque si yo por lo menos descarto que el paciente pediatra tiene una vía visual íntegra, y ahí vamos a ir mucho más ganados en términos de su desarrollo y de su parte fisiológica. Y hay una todavía más fácil y yo creería que me atrevería a decir que es hasta un poco artesanal, pero que es muy práctica. ¿Ustedes conocen esas, que no sé cómo lo llaman por acá, esas dulcecitos que le echan a las tortas, a los ponqués, unas bolitas de colores? Que son como unos chips, pero son chiquiticos. Chispitas. Sí, chispitas. Los venden en algunas donas, les echan por encima, en algunas tortas les echan por encima. Eso tiene un nombre, pero bueno. ¿Saben de cuál dulce estamos hablando? Eso es comestible. En la clínica eso se conoce y está descrito como los dulces de Wurth. Los dulces de Wurth son unos dulces, esos que se colocan en la mano y al niño se le presentan las dos manos. Si él ve, ¿qué va a hacer? Va a mandar la mano a cogerlos donde los está viendo. Si él no viera, realmente ahí, ¿qué pasa? Da igual que usted le presente las dos manos, va a intentar a que no es con él, pero cuando un paciente o un niño de esa edad está viendo, y eso sí se puede calcular por el tamaño de los dulces. Al dulce de una medida específica nos puede permitir qué agudeza visual aproximada tiene ese paciente en términos de visión, ¿cierto? Y en eso se parece mucho al test de mirada preferencial, que yo creo que ustedes van a averiguar y van a buscar, que se hace mucho en eso. Es lo que le llama la atención al paciente y busca con su mirada. ¿Listo? Entonces, son formas que tenemos nosotros para evaluar en esos pacientes pediátricos si está viendo, porque lo más importante que nosotros nos interesa saber es eso. Ya después yo me puedo dar cuenta con la fórmula, en la refracción, si tiene una refracción alta, bajita, si amerita o no corregir, etc. Entonces, con todos los pacientes, incluso con los pacientes que están, bueno, les hago un ejemplo. Muchos de ustedes seguramente cuando lleguen a la época de la rotación, por allá en noveno, décimo, les puede tocar en una clínica o un hospital rotar, ¿cierto? Y allá en la rotación le dicen, vea, vaya a hacer hospitalización, allá hay un paciente hospitalizado que está inconsciente y necesitamos ver si el paciente está viendo o no. Lo mismo que les dije con el niño. Si yo tengo un paciente en coma y quiero saber si ese paciente tiene visión o no, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? ¿Para qué decirle?
¿Pero por qué sirve para eso? ¿Por qué para qué sirve? Para transparencia. Puede que con el trauma, digamos que está en coma porque tuvo un accidente y el accidente le generó una catarata. Pero nos supongamos que es un paciente que está en coma y queremos saber que está bien. Si es con luz, pero no con la de Purkinje, con la misma que hablamos del Ticacón, el fotomotor. Que creo que cuando hablamos de los reflejos pupilares yo les decía, lo mismo, cuando un paciente llega a urgencias, llega a trauma, lo primero que uno le evalúa, bueno, le evalúan en urgencia es los reflejos pupilares para saber si la vía visual y neurológica está normal. Y existe otro, que está para ponerles, que hace parte de lo que vamos a averiguar, que son los potenciales visuales evocados. Esas son 3 herramientas que tenemos nosotros para evaluar. Lo que pasa es que esta última, a diferencia de las 2 primeras, es una prueba electrodiagnóstica. Es decir, yo no sé si ustedes han visto a pacientes, de pronto en videos, en historias, a pacientes que le colocan unos electrodos en la cabeza y a partir de un patrón que se le presenta se da un reporte muy parecido a como dan un electroretinograma. Pues eso tiene que ver algo con eso, para que lo averiguemos un poquito. Entonces, muchachos, todo eso que les estaba comentando es para que ustedes sepan que llega un punto en el que a nosotros nos toca hacer la selección de la mejor herramienta para tomar la agudeza visual del paciente. Porque, por ejemplo, así como yo les estoy presentando casos extremos, un niño de 1 año, un paciente en coma, etcétera, pues también puede ser rutinario que a consulta llegue un paciente que no sabe leer, por ejemplo, o un paciente con algún tipo de síndrómico o cognitivo que no sepa expresarse, ¿cierto? Que no sepa, por ejemplo, en un paciente que sea sordomudo, ¿cómo le tomaríamos la agudeza visual? Porque pacientes así llegan. Podría ser. Y ojo que ahora que hablan de lenguaje incluyente, por ejemplo, eso sería inclusión, que yo aprendiera, y es más, los que más deberíamos de estar llamados a aprender el lenguaje de señas deberíamos ser nosotros, ¿cierto? Pero muy poquitos optómetras saben lenguajes de señas, braille incluso, que todos sabemos que el braille es la forma de lectura de los pacientes con amaurosis o ceguera. Entonces, a un sordomudo, ¿cómo le tomaría la agudeza visual? Y créanme que aquí en práctica el 6º, 7º y 8º llegan, porque acuérdense que nosotros tenemos convenios con fundaciones y todas las fundaciones tienen pacientes con síndrome de Down, con pacientes con problemas del habla, pacientes con temas cognitivos. ¿Cómo se llama la camisa que tiene la de los... Hay 2, la E direccional, que la E es para diferentes posiciones, y la C de las otras. Pues sí, una herramienta es esa, una decirle a los pacientes, ustedes en las cartuchas, en esas cartucheras que tienen ahí, en esas bolsitas, en las que han visto que hay una E, un palito con la E, ¿cierto? Uno le entrega eso al paciente y le dice, bueno, seguramente, normalmente ellos siempre vienen acompañados de un cuidador o de una persona que sabe hacerle entender uno le explica, o la verdad, pues yo le diría que es muy poquito el porcentaje de pacientes sordomudos que no saben leer los labios. La gran mayoría de ellos, sobre todo cuando es congénito o es de vieja data, ya tienen la habilidad de leer los labios ahora. Obviamente uno les habla despacio y les dice, bueno, esto que lo va a presentar, muéstremelo con esta paletica para dónde va. Entonces uno le muestra la E direccional y él va diciendo hacia qué lado va, y ahí vamos constatando nosotros de que él está viendo de forma adecuada. Puede ser la E direccional o la C de las dos, ¿cierto? Que es la C con las diferentes aberturas para que él con sus dedos o sus manos muestre para dónde va. Pacientes con síndrome de Down, hay algunos que hablan bien y se les entiende perfecto, hay otros que no, pero también toca hacer eso o los test de confrontación, ¿cierto? Que son los mismos de figuras, pero las figuras están acá para uno ponérselas sobre la mesa, las figuras del frente son las que van cambiando de tamaño. Yo le digo, bueno, esta que está acá, y él las va señalando y las va mostrando. Es decir,
Lo ideal es que nosotros nunca nos quedemos manicruzados frente a un paciente y sin decir ahora qué hago. O sea, con todos los pacientes yo tengo que resolver. ¿Sí? Porque yo no me puedo dar el lujo de decir a un paciente, no, yo no soy capaz. Seguramente van a haber pacientes, y eso se los aseguro con todo, como me llamo, que usted va a llegar a un punto en la práctica y dice, no sé qué hacer. Porque uno llega a un punto y dice, bueno, aquí qué hago. Me bloqueo, no sé qué hacerle, no veo nada. En las sombras, cuando estoy haciendo retinoscopía, el paciente no respondía a nada. Y eso es válido que pase en el momento de la práctica, pero ya cuando usted está en su óptica, en su consultorio, usted está sentado, usted no puede decir, no, es que yo. Es un paciente que llegó de usted buscando una respuesta y esperando una solución. Entonces, por eso, opciones hay muchas. Lo importante es no quedarnos nosotros como cruzados y decirle, no, es que yo no le puedo tomar la cabeza porque es que él no habla. Él no habla, pero entiende. Es que él no entiende. Él no entiende, pero ve. Entonces, con muchas cosas hay para hacer, hay muchas alternativas para hacer, por eso existen diferentes opciones. Vamos a trabajar en esas tres la próxima semana para que las vean. Muy bien. Entonces, bueno, aquí lo que les decía, los espacios de prototipos, esto ya está mandado a recoger, por eso ninguna carta a los laboratorios, que los laboratorios suelen ser muy amables, regalando cartas de agudeza visual con sus marcas de sus productos, pero son cartas que no cumplen las características ópticas ni físicas, entonces recuerden que lo ideal es que tengan la separación, que estén separados por el ancho de un prototipo. 5 caracteres que permiten repetitividad, pero aquí por ejemplo van cambiando en la posición. Esta es la E direccional que les hablaba ahorita, y esta es la C de Lando, que son octotipos de repetición. ¿Por qué se llaman así? Pues porque es la misma figura que se repite, lo único que cambia es la posición. Para adultos tenemos las de letras o números, para niños tenemos las de figuras. Este es el HOTB que yo les decía de TICA. Este básicamente son las mismas letras. Miren que en todas las líneas son las mismas, lo único que cambia la posición. Por eso se llama así HOTB. Pero este generalmente se hace por confrontación. Entonces en la carta de adelante tiene unos cuadritos para uno seleccionar. La verdad es que la verdad pues esto dejémoslo para los consultorios por la enfermería, médicos. Y los de ETDS, que es el que ustedes tienen en su gran mayoría de las maletas, que es el que hoy por hoy utilizamos nosotros para la agudeza visual. Cuando un paciente, y esto es básicamente para hablarles de la importancia del pinhole, miren, nada menos ahora en práctica por la mañana, en pacientes de estudiantes de séptimo semestre, todavía sigue habiendo estudiantes que con pacientes con agudeza visual de 20-200 y no les toman pinhole. Y algunos, les voy a contar un caso y ustedes me ayudan a decir qué pasó ahí, o qué se ve aquí. Hay un paciente hoy que llegó a consulta que tenía 20-200 sin las gafas. Y con el pinhole era 20-20. Con las gafas que venía utilizando, ese paciente era este. Menos 4 por menos 2 por 20 y menos 4,25 por menos 2 por 160. Él tenía 20-20, o sea 0,0 con estas gafas. Sin corrección tenía ojo derecho 20-200, ojo izquierdo 20-200. Con el pinhole tenía 20-20 en el ojo derecho, 20-20 en el ojo izquierdo. Cuando yo llego a revisarle al paciente, al estudiante la refracción y el subjetivo, él tenía en el subjetivo, me dijo, profe, ya, menos 5,50 con menos 2 por 20, 20-30. Y menos 5 con menos 3 por 160, 20-40. Entiéndanse que el subjetivo en el examen que hacemos nosotros es la fórmula final con la que el paciente se va para mandar a hacer sus gafas.
Ahí vemos varias cosas. Uno, que el paciente sin corrección tiene pérdida de agudeza visual más marcada de lejos que de cerca, y que cuando le hicieron el pinhole llegó a 20-20. ¿Eso qué me dice? Que es un tema netamente refractivo. O sea, que el paciente con la refracción va a mejorar sí o sí. Dos, que evidentemente tiene una fórmula alta porque la agudeza visual que tiene es muy deficiente. Y ya eso lo corroborábamos con la fórmula que él venía utilizando en la lensometría, que era esta. En la lensometría se le hizo la revisión y era esta forma. Pero cuando le tomamos la fórmula, la agudeza visual con eso, pues llegaba al 20-20. Solo que las gafas estaban un poquito rayadas y pues ella como que quería cambiar de montura, etc. Entonces el estudiante me dijo, profe, ya terminé. Ya le hice el subjetivo, me dio menos 5.50, menos 2 por 20, la agudeza visual 20-30 de acá. ¿Ustedes qué pueden analizar ahí de ese caso? Pero se equivocó. ¿Ah? ¿Mintió quién? Porque si con las gafas de 20 y esa no, ¿Pero quién mintió? paciente. No, el estudiante. Se ¿Ve? equivocó. Se equivocó. ¿Por qué? Pues ya ve 20-20 con las gafas que trae. Y va a haber 20-30 con la nueva que le está sacando. Eso es lo que se refiere, ¿cierto? Y ve 20-40. No, pues o sea, antes empeoró. Eso más. ¿Y por qué pudo haber empeorado? Pero, no, pues se equivocó cuando la revolución. Ah, no les miento, se los aseguro con la mano en el corazón. Esto pasó ahora, Pues está mala la refracción. con un estudiante de cerca. ¿No hay qué? Pues aquí sí le está colocando más de lo que él venía, pues ahí ya está hipercorregido. Pero igual ve más. Ahora, esto puede pasar, sí, claro. En un paciente miope puede aumentar la miopía, es normal que eso suceda. Pero ahí que tendría que haber pasado para que yo le diga que la fórmula aumentó, que la agudeza visual mejorara. ¿Cierto? Ahora, es más, incluso yo le decía a él, incluso fulanito, si la agudeza visual de este paciente con esta fórmula hubiera sido 20-20 acá, ¿cierto? ¿Usted le mandaría esa fórmula? Entonces, pues sí, porque llegó al 20-20. No. Varía mucho. Entonces ahí les pregunto lo mismo que les dije a él. Listo, perfecto, aquí ya sabemos que aquí hay un error y ahorita miramos en qué puede haber estado el error. Porque no tiene lógica que el paciente tenga una agudeza visual buena, me llegue al 20-20 en el pinhole. Ojo, a mí el pinhole ¿para qué me sirve? Para dos cosas. Uno, saber que el paciente va a mejorar, o sea que es refractivo. Y dos, saber por lo menos hasta dónde va a llegar. O sea, si aquí me está diciendo que 20-20, yo no puedo esperar menos en la fórmula que le va a mandar al paciente. Porque si yo llego, aquí le veo que tiene 20-20 y lo va a mandar con 20-30, le digo, bueno, y esas dos líneas que está perdiendo ahí, ¿qué? Se lo va a dejar así. Profe, yo no entiendo si se supone que uno con lentes positivos ve, o sea, así, o sea, ve mejor, Con negativos. negativos, perdón, con negativos ve mejor, ahí está menos 4 y menos, o sea, se supone que está hipercorregido, sí, pero vería mejor no. Sí y no, depende. O sea, uno cuando le pone lentes negativos puede ver un poco mejor, siempre y cuando eso no se pase del rango que yo pueda manejar como paciente. O sea, a mí el negativo me permite ver muy bien, pero si a mí en este momento me pone un menos 6 aquí, yo no lo voy a tolerar, por mucho negativo que sea. Se va a ver completamente borroso. ¿Cierto? Entonces vamos por partes. Lo primero es que evidentemente el paciente que pasó, el estudiante que hizo, pues varias cosas mal. O mal es la refracción o mal el subjetivo que puede pasar. El paciente en últimas, pues nada, él hace lo que le digan, ¿cierto? Sin embargo, eso sí es bueno que yo les diga desde ya, para que eso lo empiecen a meter ustedes en la cabeza desde ya, porque los pacientes a veces son muy dados a pensar que es que el examen lo hace mal uno y que la culpa es de uno. Y un examen es 50-50. O sea, 50 lo hago yo y 50% el paciente. Porque es que yo me tengo que confiar en lo que el paciente me diga. Si el paciente me dice, no, vea, Julianito, yo con este lente veo mejor que con el anterior, yo le tengo que creerle a él, ¿cierto? Entonces cuando van y dicen, no, es que estas gafas que ustedes mandaron me enviaron, un momentico. Las gafas yo no las mandé porque quise ni por capricho. Se las mandé porque cuando yo le hice el examen a usted, usted me dijo que con ese lente veía mejor. Ah, que pueden pasar muchas cosas, sí. Las medidas, la montura, la descentración, muchas cosas pueden pasar. Eso se mide y se analiza.
pero es que a veces los pacientes, todo lo que uno hace en una consulta, que puede ser una muy buena consulta, a veces se va al piso porque un lente no funciona, y el lente no puede funcionar por muchas cosas, por las medidas, por los puntos, por la montura, por la aberración que tiene el lente, etcétera, pero eso lo haremos después. Pero aquí sí, evidentemente es una falla grande del estudiante, porque el estudiante, por más que el paciente le haya dicho lo que le haya dicho, él tiene que saber que si con esta fórmula le llegó a 20-30, aquí hay una falla por alguna parte, porque el paciente mínimo tendría que llegar a 20-20. Uno. Y dos, siempre en lentes, en fórmulas, para que tampoco se les olvide esto nunca, en fórmulas siempre va a ser mejor ver con menos que con más. Eso les explico. Si mi paciente ve con menos 2, 20-20, y con menos 1, 20-20, pues ¿cuál es mejor? Menos 1. Porque es que entre más fórmula le coloque yo al paciente, lo voy a acostumbrar a más fórmula. Y ya este menos 2 va a pasar a menos 3 después. Y así va a ir para arriba. Entonces siempre va a ser mejor. Entonces si yo tengo un escenario hipotético que le decía yo a él, listo, supongamos que él con esta fórmula llegó a 20-20 también, hubiera podido pasar. ¿Ahí qué hago? Pues no, yo tengo que mirar, porque aquí yo me estoy pasando, y ahí sí lo estoy hipercorrigiendo. Y acuérdense que una hipercorrección negativa puede generar muchas cosas. ¿Qué? El negativo que estimula la acomodación. ¿Activa o relaja? Activa. Y si yo activo mucha acomodación, ¿qué pasa con la convergencia? Aumenta. O sea que este paciente puede terminar con una endo, desde folia hasta atropia, por culpa de la hipercorrección negativa que yo le puse, sin necesidad. Solo porque cuando yo me senté aquí, él decía, no, mejor en ese. No, mejor en ese. Pues claro, usted puede pasar todo el rato ahí y él va a seguir diciendo que sí. Lo demás es que ya cuanto binocularmente pasa. Entonces, claro, aquí se equivocó el estudiante porque aquí le colocó más y obviamente no tiene por qué decirme, profe, ya, ahí llegó al 20-30, pues algo pudo haber pasado. Por ejemplo, aquí se pasó en cilindro, aquí se pasó en esfera y mucho. Aquí yo diría, bueno, listo, de menos 4,25 a 5 y 0,75, pues bueno. Pero aquí lo que le está afectando a él y lo que le estaba afectando al paciente en el momento era que lo hipercorrigió en el cilindro. O sea, le puso más de lo que debía. Bueno, muchachos, este caso que les contaba era para hablar de la importancia del pinhole. Mire todo lo que el pinhole nos sirve a nosotros para analizar un caso clínico. Porque yo con el solo pinhole puedo ver si ese paciente mejora o no mejora, y con base en eso yo puedo tomar una determinación y un manejo adecuado del paciente. ¿Preguntas ahí? Ya saben, hijas y sostiene que también se conoce en la literatura como FSS. Este es muy sencillo, la verdad, es muy fácil, ustedes lo van a encontrar, y eso se hace casi que con cualquier herramienta en consulta. El test de mirada preferencial son unas cartas que se pueden conseguir, esas las venden así como consiguen las que ustedes tienen, uno las puede tener en su consultorio para poder tomar la prueba sexual, y este sí son de laboratorio porque son exámenes electrodiagnósticos, es decir, necesariamente hay que pedirlos a un laboratorio para que se pueda hacer en estas casos. Muy bien, muchachos. Y para terminar el ciclo de la función visual, pues nos queda la sensibilidad de contraste, que creo que con el podcast muchas de las dudas se solucionaron ya, ¿cierto? Porque pues para poder hacer esas voces tan bonitas que pusieron ahí todos, con esos fondos tan bien elaborados en la música, la verdad quiero resaltar eso, que están haciendo un buen trabajo con eso, y eso es lo importante, que hagamos de las cosas de la mejor manera. Pero más importante que la parte estética de eso es la información que se busca, ¿cierto? Y para poder haber colocado todo lo que ustedes dijeron ahí, pues les tocó buscar, así sea por la ayuda de la inteligencia artificial, que seguramente se va a dar en eso. Pero que sea información que a ustedes les sirva para que quede aquí siempre en la retentiva cuando hablemos de eso, ¿cierto? Pues la sensibilidad de contraste, muchachos, es un test que la verdad, yo diría que hoy por hoy es muy subutilizado, porque en consulta normal y rutinaria no se toma. La sensibilidad de contraste muy poco uno ve que a un paciente se le hace en consulta de optometría, y en una óptica mucho menos. Primero por los test. El test de FAC, que es el test de tablero, que ya lo vamos a ver ahorita, que es un tablero grande, parecido al CBS V1000 que nosotros tenemos abajo. Ese test, en promedio original, porque hasta eso lo copio, original está alrededor de 9 o 10 millones de pesos.
y es un cartón, porque literal es un cartón. El test de Mars, ese de visión próxima, ese que me mancharon con lapicero, ese también está alrededor de 2 millones, 2 millones y medio, esas son las tabletitas, ¿cierto? Entonces a veces, pues normalmente, eso no lo consiguen uno en un consultorio normal. ¿Debería? Sí. Por ejemplo, ustedes saben que por normatividad y la ley 372 habilita al optómetra para los exámenes ocupacionales. Exámenes ocupacionales que se hacen para ingreso a trabajar en una empresa, en una fábrica, un oficio, los exámenes periódicos para poder seguir trabajando allí, o incluso los exámenes de discapacidad o porcentaje de discapacidad para temas de pensión. Cuando un paciente está solicitando su pensión por invalidez, los porcentajes los pueden certificar ustedes como optómetros. O para actividades específicas, como ocupaciones específicas, como pilotos, fuerzas militares, o trabajos con algunas actividades que requieran muy buena agudeza visual, por ejemplo, detalles del color y detalles de la sensibilidad de contraste. Entonces, en esos exámenes, lo ideal sería tomarle la agudeza visual, la sensibilidad de contraste y la visión del color, ¿cierto? Los test de visión del color, que de pronto más adelante, aunque no hacen propiamente parte de nuestra clínica, más adelante vemos y hacemos práctica de los test porque esos son muy fáciles y la verdad son muy buenos, tanto para hacerlo como para interpretarlos. Entonces esos test son importantes hacerlos a la hora de tomar esos datos cuando yo le voy a hacer a un paciente un examen ocupacional. Entonces no sé, los que tengan óptica acá, bueno, familiares con ópticas o hayan trabajado en ópticas, si hayan visto con frecuencia que al paciente que evalúen nada les toman sensibilidad de contraste. ¿Cierto que no? Y eso es un test que es utilizado y la verdad es muy valiosa la información que informa. Bueno, muchachos, entonces recordemos un poquito. ¿Por qué es importante la sensibilidad de contraste? Porque la agudeza visual parte de ahí. O sea, cuando nosotros tomamos la agudeza visual dijimos, es un test diseñado para detectar en un test de alto contraste, ¿cierto? Entonces, el alto contraste viene de la sensibilidad, que es el que nos permite evaluar eso. Entonces, ¿cómo es que vemos los seres humanos? Pues vemos gracias a el cambio que hay de uno con respecto al otro, es decir, del detalle con respecto al fondo. La fuerza que tenga el borde es el que me hace permitir a mí determinar o identificar o distinguir lo que hay. Por eso todos los test de agudeza visual son de un contraste alto, blanco y letra negra, ¿cierto? Ese borde es el que nos permite identificar a nosotros. Entonces el contraste indica la fuerza del borde y determina la facilidad con que puede verse. Si esta fuerza de este borde fuera una fuerza débil, es decir, el color no fuera tan marcado, pues va a ser mucho más difícil de verlo. Y si se va perdiendo el contraste y de pronto coinciden los colores, pues va a ser todavía mucho más difícil de poder observar. Entonces, como ustedes hablaron ahí en los podcasts, la palabra frecuencia espacial se utiliza mucho, ¿sí? Y básicamente, ¿qué es? Es la escala que la procura los cambios de luminancia. O sea, cada que hay un degradé entre un color y el otro, o entre esos cambios de luminancia que hay entre un lado y el otro, a eso se le conoce como frecuencia espacial. Y tenemos básicamente dos tipos de frecuencias espaciales. Bueno, podríamos meter una tercera que son las medias, pero las más importantes son las altas y las bajas. Las altas son múltiples cambios de luminancia en la imagen, lo que hace que sea mucho más fácil de entender, mientras que las bajas son pocos cambios de luminancia. Entonces, podemos tener dos tipos de frecuencias espaciales. Cuadráticas, que son estas se parecen ¿qué? A la agudeza visual, y la sinusoidal, que es esta se parece ¿qué? A los test de sensibilidad de contraste, ¿cierto? Yo no tengo test de sensibilidad de contraste así, pues porque esos son de muy fácil identificación, mientras sí tengo así sinusoidal, que son como ondas, que son mucho más complejas y mucho más específicas a la hora de evaluarlas. Alguno de los grupos me hablaba de esta frecuencia, esta función de transparencia óptica. Esto es un poquito complejo y seguramente ustedes ahora en tercero, cuando vean neuro, van a trabajar un poquito sobre eso. Pero la forma más fácil como podamos identificar esto es que es la relación entre la pérdida de contraste y la frecuencia espacial en una imagen. Por ejemplo, aquí arriba las frecuencias espaciales son más notorias que aquí abajo. Aquí se van perdiendo las dos, tanto la frecuencia espacial, la luminancia en una imagen.
Las aberraciones provocan una disminución en la calidad óptica de la imagen, lo que puede hacer que una persona pueda no identificar claramente un objeto, un detalle. Por ejemplo, lo que pasa en muchos pacientes que dicen que en la noche, cuando van en la calle y el piso está mojado, no alcanzan a identificar un resalto, ¿cierto? Lo pasan derecho, no alcanzan a ver un hueco, ¿sí? Porque esa frecuencia de iluminación afecta directamente la proporción de lo que están viendo. Entonces, ¿qué es la función de sensibilidad de contraste? Como lo ven aquí en la imagen, ¿sí? Es la cantidad necesaria de contraste para poder detectar una red, se conoce como umbral. Cuando ustedes ven la hoja de anotación, ahí se forma una especie de curva, que es ese umbral. Esa zona donde llega el máximo nivel, miren que aquí ya se pierde, ahí es donde está esa curva o ese umbral, que es el que permite identificar el valor de la sensibilidad de contraste de los pacientes. Por eso yo ya les había mandado al correo esta carta o esta hoja de anotación, donde ustedes ven las 5 o las 4, porque depende del test, las 5 o las 4 barras de sensibilidad de contraste que se puede evaluar. Hoy vamos a ver qué. Una curva de referencia, que es la curva donde está la transparencia óptica o la sensibilidad de contraste, para que los pacientes lo puedan identificar. Lo normal en términos de cualquier test de sensibilidad de contraste es que los pacientes estén entre la quinta y la séptima. Miren que en todas quinta y séptima, quinta y séptima, quinta y séptima sería lo normal. Ya aquí hacia abajo, pero obviamente es muy pobre esa sensibilidad de contraste en el paciente. Entonces, ¿qué datos importantes tenemos aquí como resumen? Identifica aspectos muy interesantes de la visión cotidiana, como cuáles, como ya les decía aquí, por ejemplo, conducir en la noche. Por ejemplo, poder identificar detalles u objetos a diferentes distancias en los pacientes para que no los puedan confundir, para que un paciente identifique en un estímulo, en una pared, un objeto sobre el fondo que hay, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vuelvo a lo que les decía ahorita. Si un paciente va a trabajar, no sé, en una fábrica donde tenga que trabajar con textiles y colores, si no tiene buena sensibilidad de contraste, pues puede ser afectado. Si un paciente es el diseñador gráfico y tiene que trabajar con temas de paletas de colores y su sensibilidad de contraste es alterada, también va a afectar porque como él perciba los colores va a ser totalmente diferente a como los percibimos todos los demás. Y lo que yo les decía en práctica abajo, la agudeza visual se puede predecir de la sensibilidad de contraste, pero no al revés. ¿Por qué? Pues porque cuando yo tengo esto, con la sensibilidad de contraste yo me puedo dar una idea de qué agudeza visual tiene el paciente. Pero si yo le tomo la agudeza visual al paciente, yo no me puedo dar cuenta de qué sensibilidad de contraste tiene. ¿Qué factores afectan la sensibilidad de contraste en un paciente? La excentricidad. ¿Saben qué es eso? ¿Han escuchado eso? Resulta que cuando la imagen llega a un ojo y llega al otro, ¿a dónde cae? En la fóvea. La fóvea, en el centro de la fóvea es que nosotros fijamos. Ahí está la fijación central de lo que vemos. En teoría todos debemos fijar con la fóvea del ojo derecho, con la fóvea del ojo izquierdo. Yo puedo tener, a efecto de un problema de monocular o binocular, que yo fije en uno de los dos ojos, no con la fóvea, sino por otro lado. A eso se le conoce como fijación excéntrica. ¿Eso qué características tiene? Pues problemas de visión binocular, a veces visión doble, etc. ¿En qué se presenta eso? Por ejemplo, en ambliopías, en estrabismos o en problemas traumáticos del paciente. Tamaño del ojo, del objeto, perdón, pues eso obviamente me va a afectar la sensibilidad del contraste en la medida en que sea el objeto más pequeño. Orientación de la red. ¿Cuál es la orientación de la red? Pues ese cuadro, ahorita lo vamos a ver en unos ejemplos. El color, desenfoque, la pupila y la edad de observador. Es decir, básicamente los mismos factores que me afectan en la agudeza visual. Vean, este es el fact que yo les hablaba. Test de frecuencia de la sensibilidad de contraste. Este es el que yo les decía que está alrededor de 9 a 10 millones de pesos, original, ¿cierto? Este creo que ya lo conocemos todos, ¿cierto? El Pelly Robson, que es muy parecido al del Mars, que ya ahorita lo vamos a ver, y los de Regal Tipton,
que estos son básicamente test que ayudan a evaluar la sensibilidad del contraste mediante la toma de la agudeza visual. Miren, este FAC es muy parecido al test de CSV que tenemos abajo. Lo único que cambia aquí es que aquí no es si está arriba o abajo el detalle, sino que aquí cambia la orientación. Unos tienen inclinado hacia la izquierda, otros hacia arriba, otros hacia la derecha. Uno lo que le pregunta al paciente es hacia qué lado los está viendo, si hacia la derecha, si hacia la izquierda, si hacia arriba, y hasta donde lo alcance a ver, ¿sí? Ese está para visión lejana y visión próxima, el mismo, pero pues obviamente mucho más pequeño. Y consta de 5 filas con diferentes frecuencias espaciales. La primera, la de arriba, tiene 1.5 ciclos. Acuérdense que ciclos ya hemos dicho que era gris, blanco, gris, entonces 1.5 es 1,5 ciclos. La fila B tiene 3 ciclos, la fila C 6 ciclos, la fila de 12 y la fila de 18, lo que hace que sea un poquito más difícil de identificar. Ahí básicamente lo que habla aquí es que en la medida en que el paciente logre llegar hasta más niveles superiores en cada una de las filas, pues su sensibilidad de contraste va a ser buena, lo que obviamente va a hablar de una muy buena fuerza visual en ese paciente. O sea que si alguien lo quiere comprar, este test originario viene de Australia, no lo hace el doctor Gisburg, que está acá. Ese está vivo. El señor ha trabajado en todo eso, se pueden comunicar con él, él responde los correos y habla de todo eso. De investigación si quieres. Muchachos, eso es muy sencillo, como todos, se ocluye un ojo, a 3 metros se hace el test para visión lejana, se le dice al paciente que empiece a decir hacia dónde las va viendo y que vaya terminando, y luego se anota en la misma hojita que ustedes tienen ahí. Este es más sencillo porque esta caja negra, esta se puede hacer, realmente lo que venden es esta lámina. Esta lámina se saca por encima, es intercambiable, se puede colocar ahí. Yo ya hice la solicitud para que trajeran varias láminas de estas nuevas y limpias, para que no sea tan amarillo como se ven abajo. Esperemos que no lo manchen de lapicero. Este test, pues básicamente ya ustedes saben, lo conocen. Tiene frecuencias espaciales altas, bajas. Se anotan en esta misma hoja de anotación y la idea es que esté dentro de la curva de referencia. Pues aquí yo creo que esto no tiene ciencia interpretar esa curva. Yo creo que todos sabemos ya que cuando es una sensibilidad de contraste buena y cuando no, ¿cierto? Que esté dentro de la curva de referencia o incluso por encima, por debajo pues ya habla de una sensibilidad de contraste alterada y por consiguiente una agudeza visual disminuida. Miren, aquí por ejemplo muestra los pacientes que están por esta línea o por debajo pueden ser por atrofias ópticas, glaucoma, cataratas o neuritis, y los que están por acá mucho más abajo por ametropías altas, cataratas, degeneración macular relacionada con la edad, edema, usuarios de lentes de contacto y o ambliopía. Otros test, creo que ahí hay uno conocido para ustedes, que aquí está más el MATS, el Heidi, que es una de caritas, donde la carita va cambiando, y miren, ahí les adelanto algo. Este es muy parecido al de mirada preferencial, donde aquí hay una carta blanca y aquí hay una carta con el estímulo. Uno le presenta al paciente y obviamente el paciente tiene que determinar o detectar cuál, dónde está el estímulo. Entonces el niño mira hacia dónde está el estímulo. Si no mira para allá es porque no lo está viendo, ¿cierto? Esto que ustedes ven aquí, que está acá, básicamente fue un estudio que se hizo para ver cuál es de los test que hay, que son muchos, aquí compararon 4, era el más sensible, pero como ya les había dicho en consulta, pues en práctica, básicamente el PAC y el CBS 1000 que tenemos ahí en más son los más sensibles para el tema de la toma de la sensibilidad del contraste. Y ya como para que lo tengan ahí como información, muchachos, resultados que pueden observar en pacientes con catarata. Si ustedes se dan cuenta, miren la sensibilidad del contraste, cómo se disminuye sustancialmente.
En pacientes con esclerosis múltiple en el ojo o uno de los ojos afectados puede haber una variación de ese tipo, como en escala. En pacientes con glaucoma, probablemente en las etapas iniciales no se afecta. ¿Por qué? Porque el glaucoma no tiene pérdida de la visión central. Lo mismo que sucede en pacientes usuarios de lentes de contacto, porque en teoría, pues si está bien corregido, la sensibilidad de contraste no se debería afectar. En ambliopías, pues aquí, ¿cuál es el ojo ambliope? Creo que sobra decirles. El que muestra esta línea aquí por debajo, el ojo que no lo es, no tiene tanta afectación. Adenomas pituitarios a nivel glandular, pues a nivel cerebral sí puede haber fallas, aunque ahí está dentro de las curvas de referencia. Pacientes con lentes de contacto, mire, esto es un estudio que se hizo hace ya un tiempito, pero aquí lo que muestra es que los únicos usuarios de lentes de contacto que pueden tener afectación de la sensibilidad de contraste son los que utilizan lentes de contacto multifocales para corregir presbicia, pero en lentes de contacto. Los demás, pues no hay mucha afectación. En glaucoma, ya dependiendo del nivel de glaucoma, pues puede haberse afectado. Cirugía refractiva de una LASIK puede generar pérdidas de la sensibilidad de contraste dependiendo, obviamente, del tipo de cirugía que hagan. Hoy por hoy hacen la PRK, que es mucho menor que la de LASIK. Muy bien. ¿Estamos? La próxima clase vamos a hacer el debate de esto que les planteé aquí al principio. Y después vamos a empezar a hablar de la amplitud de acomodación, de la flexibilidad de acomodación, del lag de acomodación y de las alteraciones acomodadas. Yo les voy a mandar el correo, niños. Les voy a mandar la actividad que vamos a hacer a lo largo de estos 15-20 días con respecto al tema de la acomodación. En eso nos vamos a detener mucho. Esto porque teníamos que hacerlo y terminar la parte teórica, pues nos tocó hacer muy teórico en esa parte. Igual yo les voy a mandar el resumen escrito, ya les mandé el PDF, espero que ya lo hayan consultado. Acuérdense que todo en el segundo corte entra toda esta parte que hemos visto desde el principio hasta lo que veamos con tema de acomodación. Les voy a mandar la actividad con el tema de la parte acomodativa. La idea es que no nos vayamos tampoco muy adelante con respecto a sus compañeros del otro grupo. Yo tengo planeada una actividad, pero pues de esa les voy a hablar. Sí, les voy a hablar más bien en la próxima porque es una actividad que nos va a servir para ser calificable y que sirva como para subir esa nota del segundo corte, sobre todo para aquellos que les hace falta pues, subir la nota. Ya les diré la próxima clase. Muchachos, vamos a ver corriendo. Todavía
escribieron en No, nada. el B no es bueno, por sería. Eso, de que hablamos de ahí en todo el tiempo. ¿No viene entonces?